11 días. Solo 11 días de camino a pie separaban al pueblo de Israel de la tierra prometida. Esto no es una suposición ni una leyenda. Esta cifra la menciona la propia Biblia en el primer capítulo del Deuteronomio. 11 días en línea recta desde el monte Sinaí hasta la frontera sur de Canaán. Una distancia que una columna a pie podría haber recorrido en 1 semana y media por un terreno desértico, pero perfectamente transitable. 11 días y el pueblo habría estado a las puertas de su futuro. En lugar de 11 días, pasaron 40 años. 40 años. Toda una generación, cada hombre y cada mujer mayores de 20 años, murió en el desierto sin haber puesto un pie en la tierra que Dios les había prometido. Sus huesos se esparcieron por las ardientes arenas del Sinaí, de un extremo del desierto al otro. Piensen en esto por un momento. El mismo Dios que acababa de aplastar al imperio más grande del mundo antiguo con 10 plagas sobrenaturales, el mismo Dios que separó las aguas del Mar Rojo como un telón, el mismo Dios que cada mañana alimentaba a millones de personas con pan que caía directamente del cielo. Este Dios miró a su propio pueblo y dijo: «No entraréis, vagaréis, moriréis aquí». ¿Por qué? Esta es la primera incógnita de esta historia. Pero hay una segunda, aún más extraña, aún más incómoda para cualquier explicación sencilla. A pesar de la sentencia dictada, a pesar de los 40 años de vagar por un desierto mortal, a pesar de las rebeliones, las enfermedades y la desesperación, este mismo Dios no abandonó a su pueblo ni un solo día. Una columna de nube los guiaba de día. Una columna de fuego iluminaba el camino de noche. El maná siguió cayendo cada mañana durante exactamente 14.600 días seguidos. Y según el antiguo texto del Deuteronomio, durante todos los 40 años de travesía por el desierto, su ropa no se desgastó ni sus pies se hincharon. Esto no parece un castigo, se parece a algo completamente distinto. Entonces, ¿qué fue realmente? En esta investigación recorreremos todas las fuentes y versiones clave, desde los textos antiguos hasta las investigaciones históricas y arqueológicas modernas, e intentaremos comprender por qué un viaje de 11 días se convirtió en una prueba de 40 años, y por qué la respuesta a esta pregunta es importante no solo para quienes vivieron hace 3.000 años. Para entender lo que ocurrió en el desierto, primero hay que entender lo que ocurría antes de él. Varios siglos, según diversas estimaciones de los investigadores, desde 300 hasta más de 400 años, los descendientes de Jacob vivieron en Egipto en condición de esclavos. No fue una transformación gradual ni una desgracia casual. El nuevo faraón egipcio, según el libro del Éxodo, no conocía a José, es decir, no recordaba ni los méritos de este hombre ni los de su pueblo ante Egipto. Y cuando los israelitas comenzaron a multiplicarse, el miedo los convirtió primero en mano de obra estatal y luego en una amenaza para el Estado. Los obligaban a hacer ladrillos bajo un sol implacable. Sus espaldas estaban llagadas por los látigos de los capataces. Cuando el ritmo de trabajo disminuía, les negaban la paja para los ladrillos, pero la cuota se mantenía igual. Cuando se quejaban, los llamaban perezosos y les aumentaban la tarea. Y cuando el faraón decidió que eran demasiados, dio una orden que aún hoy hiela la sangre: arrojar al Nilo a todo recién nacido varón hebreo. Varias generaciones seguidas nacieron encadenadas, vivieron encadenadas y murieron encadenadas. Los historiadores que estudian los mecanismos de la opresión a largo plazo han señalado desde hace tiempo un patrón. La esclavitud secular no solo rompe los cuerpos, reformatea la psique de todo un pueblo. Cómo una persona se percibe a sí misma, al poder, a la seguridad y a la libertad. Enseña ciertos reflejos. Obedece, no sobresalgas, mantén la cabeza baja, no sueñes con lo que no puedes alcanzar. Estos reflejos se transmiten de generación en generación, no por malicia, sino simplemente porque ayudan a sobrevivir. No se pueden borrar en unos días, ni en unos años, ni siquiera en una generación. Esto hay que entenderlo al principio de nuestro relato,
porque precisamente esta realidad psíquica se convertirá en el principal adversario de Israel en el desierto. No las tropas egipcias, no los gigantes cananeos, sino el Egipto que permanecía dentro de las propias personas. Luego ocurrió una intervención que lo cambió todo. Dios eligió a Moisés, un niño hebreo salvado en una cesta de juncos en el Nilo, adoptado por la hija del faraón, criado en el palacio, huido al desierto después de matar a un capataz egipcio y finalmente llamado de regreso a través de una zarza que ardía sin consumirse. La revelación en la zarza ardiente fue un punto de inflexión en la historia. Dios le dijo a Moisés: «He visto el sufrimiento de mi pueblo, he oído su clamor, conozco su dolor, y he venido a liberarlos». Y lo hizo. 10 plagas cayeron sobre Egipto una tras otra. Los investigadores que estudian el relato bíblico en su contexto histórico han señalado desde hace tiempo que cada una de las 10 plagas estaba dirigida contra una deidad egipcia específica. El Nilo se convirtió en sangre, un golpe al dios Hapi, guardián del gran río. Las ranas inundaron el país, una burla a la diosa Heket. La oscuridad cubrió la tierra durante 3 días, un golpe al dios Sol-Ra, a quien los egipcios consideraban el más alto de los dioses y garante de la existencia misma del mundo. La última plaga, la muerte de los primogénitos, se llevó la vida del hijo del propio faraón, considerado la encarnación viviente del dios Horus. No fue solo una demostración de fuerza, fue una refutación sistemática, secuencial y pública de todo el sistema religioso egipcio. Cada mañana los egipcios despertaban en un mundo donde sus dioses no los habían salvado de nada. El faraón se rindió. «Marchaos», dijo, «tomad a vuestro pueblo e id». Y esa noche, la noche de la Pascua, millones de israelitas salieron de Egipto. Salieron llevando oro y plata, entregados voluntariamente por los egipcios. Salieron bajo la protección de Dios, que acababa de poner de rodillas a la potencia más poderosa del mundo de entonces. Pero he aquí lo que casi nadie nota en este éxodo triunfal. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Recuerden esta formulación. Explica todo lo que sucederá después. Unos días de libertad y la primera prueba. El faraón cambió de opinión. Envió tras los que partían a su ejército. 600 carros de combate selectos, caballería, infantería, todo lo mejor de la máquina militar más temible del mundo antiguo. Los israelitas quedaron atrapados entre el ejército que avanzaba y las aguas del Mar Rojo. Detrás, una nube de polvo que se elevaba de los carros que se precipitaban, el estruendo de los cascos, el chirrido del hierro. Delante, solo agua. No había salida. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos hayas traído a morir al desierto? Te dijimos, déjanos, que sirvamos a los egipcios. Mejor nos sería servir a los egipcios que morir en el desierto. Llevaban libres solo unos días, unos pocos días, y ya estaban reescribiendo la historia como si 400 años de látigos, niños ahogados y trabajo esclavo fueran preferibles a un momento de incertidumbre. Esto no es una peculiaridad de los antiguos israelitas. Es un rasgo de la psique humana, bien conocido por historiadores y psicólogos de todas las épocas. Tendemos a romantizar el cautiverio que conocemos, porque la libertad desconocida nos asusta más que el dolor familiar. Elegimos los sufrimientos conocidos frente a las posibilidades desconocidas una y otra vez, porque lo conocido al menos es comprensible, y lo incomprensible se siente como una amenaza. Pero Dios no respondió con un reproche. Moisés levantó su bastón. Un fuerte viento del este sopló toda la noche, y al amanecer, el mar se dividió en 2. 2 muros de agua se alzaron como paredes a ambos lados, y entre ellos, un lecho seco. Todo un pueblo caminó a pie por el fondo del mar. Hombres, mujeres, niños, ancianos, ganado. Todos, paso a paso, entre muros de agua.
Cuando el ejército egipcio se lanzó tras ellos, Dios soltó las aguas. Cada carro, cada caballo, cada guerrero desapareció en cuestión de minutos. El ejército más grande del planeta dejó de existir. Israel estalló en júbilo. Cantaron, bailaron. Miriam tomó su pandereta. Fue el día más grande de su historia. Pero el Mar Rojo no fue solo una salvación. Fue una ruptura definitiva. Cuando las aguas se cerraron sobre el ejército egipcio, cerraron simultáneamente cualquier posibilidad de regreso. El camino de vuelta a Egipto ya no existía, yacía bajo el mar. Dios no solo abrió una puerta hacia adelante, selló la puerta hacia atrás para siempre. Y sin embargo, y esto es lo más asombroso, incluso con la puerta sellada, incluso sin la posibilidad física de regresar, los corazones de la gente pasarían los siguientes 40 años intentando volver a donde ya no estaban. El faraón en el fondo del mar estaba muerto, pero el faraón en sus cabezas seguía vivo. He aquí la diferencia fundamental entre liberar el cuerpo y liberar la mente. El cuerpo puede sacarse de la esclavitud en una noche. Para sacar la esclavitud del hombre se necesita algo completamente distinto. 3 días. Exactamente 3 días duró la gratitud después del milagro del Mar Rojo. Al tercer día, los israelitas llegaron a un lugar llamado Mara. Había agua allí, pero era amarga, no apta para beber. E inmediatamente, sin demora, comenzaron las acusaciones contra Moisés. ¿Qué vamos a beber? Ninguna oración, ningún recuerdo. Dios acaba de dividir el mar por nosotros. Ningún intento de detenerse y confiar. Solo quejas y acusaciones. Dios respondió de nuevo con paciencia, mostrando a Moisés un trozo de madera. Arrojado al agua, la endulzó. La crisis pasó. Se ofreció una lección. Pero, ¿se aprendió la lección? 1 mes y medio después, nuevas quejas, esta vez sobre la comida, y las palabras que pronunciaron aún hoy sorprenden por su franqueza. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre. Romanticaron la esclavitud. Hablaban de las ollas de carne en Egipto como si festejaran en la mesa del faraón. Pero eran esclavos. A los esclavos no se les ponían mesas ricamente servidas. La memoria humana funciona de una manera particular. Cuando el presente es insoportable, el pasado se reescribe de manera más favorable. Cuanto más dura un periodo difícil, más dorado parece lo que había antes, incluso si antes había esclavitud. Dios podría haber respondido de nuevo con ira. En cambio, respondió con pan. Por la tarde, bandadas de codornices descendieron sobre el campamento. Y por la mañana, cuando el rocío se levantó, la tierra estaba cubierta de algo que nadie había visto antes. Copos blancos y finos, dulces al gusto, parecidos a tortas con miel. ¿Qué es esto?, preguntó la gente. Y así fue llamado, maná, pan del cielo. Cada mañana, durante 40 años, el maná aparecía en la tierra. Cada familia recogía exactamente lo necesario para un día. Si intentaban almacenarlo para el futuro, para la mañana siguiente se pudría y se llenaba de gusanos. Si recogían muy poco, igual alcanzaba. Si demasiado, sobraba exactamente lo necesario. No era solo sustento. Era una lección diaria de confianza. Cada mañana había que creer, Dios dará de nuevo. No se podía almacenar fe para el futuro. No se podía acumular gracia para después. Había que salir cada día y confiar de nuevo. Moisés lo explicó más tarde en el libro del Deuteronomio. Dios os humilló, os hizo pasar hambre y os alimentó con maná, que ni vosotros ni vuestros padres conocíais, para mostraros que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En Egipto el pan lo daba el faraón. El hombre trabajaba para él, ganaba la comida, dependía de un señor terrenal para sobrevivir.
En el desierto el pan lo daba al cielo. No se podía ganar, simplemente aparecía cada mañana. Dios desmontó sistemáticamente la economía esclavista en sus mentes y la reemplazó con otra lógica. No te ganas mi amor, lo recibes cada mañana de nuevo. Había algo en la historia del maná que desconcierta cualquier lógica habitual. Cuando los israelitas intentaban almacenarlo, se pudría. Pero el viernes, cuando Dios ordenó recoger una porción doble para el día de descanso del sábado, la provisión extra permanecía completamente fresca. El mismo maná, las mismas condiciones, resultado diferente. La obediencia preserva lo que el miedo y la desconfianza destruyen. Cuando Dios dice que se conserve, se conserva. Cuando el hombre intenta conservar por miedo y desconfianza, se pudre en sus manos. Miles de años después, cuando en el desierto de Judea el tentador tentó a Jesús precisamente con comida, convertir las piedras en pan, Jesús respondió con las palabras exactas del Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre. El maná no era solo sustento para un pueblo antiguo. Según teólogos e investigadores del Antiguo Testamento, apuntaba a algo más grande, a aquel que se llamaría a sí mismo el pan de vida. Pero las quejas no cesaban. En Refidim volvieron a discutir por el agua. Moisés clamó a Dios: ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Dios le ordenó golpear la roca con su vara. Brotó agua. Otro milagro. Otra oportunidad desaprovechada. Luego vino la primera batalla del pueblo libre, contra los amalecitas. Mientras Josué y sus tropas luchaban en la llanura, Moisés permanecía en la cima de una colina con las manos alzadas al cielo. Cuando sus manos estaban levantadas, Israel prevalecía. Cuando bajaban por el cansancio, prevalecía Amalec. Entonces Aarón y Hur se colocaron a cada lado de Moisés y sostuvieron sus manos en alto hasta la puesta del sol. La victoria no dependía del tamaño del ejército. Dependía de la postura del líder y del apoyo de la comunidad. Nadie vence solo, ni en la guerra ni en la vida. Y luego llegó el Sinaí, y aquí la historia da un giro que lo determinará todo. 3 meses después de la salida de Egipto, el pueblo se acerca al pie del monte Sinaí. La montaña tembló. El humo se elevaba desde su cumbre como de un horno. Los relámpagos hendían el cielo. Un sonido de trompeta, no humano, como ningún otro. Crecía, haciéndose cada vez más fuerte hasta que todo el campamento tembló. La gente le rogó a Moisés que Dios hable solo contigo, no directamente con nosotros, para que no muramos. La mera presencia era insoportable. Este es un detalle crucial. No temían al Sinaí, temían la cercanía. Estaban dispuestos a observar a Dios desde lejos, pero no a estar cara a cara con Él. Y fue esa distancia, psicológica, no física, la que se convertiría en la raíz de todos sus males posteriores. Y Dios habló en voz alta, a todo un pueblo. Dio los 10 mandamientos. Presten atención a cómo comenzó. No con una exigencia, con un recordatorio. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Primero, la salvación. Luego, la ley. Primero, la liberación. Luego, la respuesta a ella. Este es siempre su orden. No dice, sométete a mí y te salvaré. Dice, ya te he salvado. Ahora, así es como vivir. Los 10 mandamientos no eran una condición para ser aceptados, sino una guía para quienes ya lo eran. No una escalera para subir a Dios, sino un mapa para vivir cerca de Él. Moisés subió a la montaña para recibir las tablas de piedra y las instrucciones detalladas sobre el tabernáculo, la tienda sagrada donde Dios estaría físicamente presente entre su pueblo. Estuvo ausente 40 días, y en esos 40 días todo se derrumbó. El pueblo se acercó a Aarón, el hermano de Moisés, el sumo sacerdote, y dijo, «Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Este Moisés que nos sacó de Egipto,
No sabemos qué le ha sucedido. Y a Aarón, en lo que historiadores y teólogos coinciden en llamar el fracaso de liderazgo más estrepitoso de todo el Antiguo Testamento, recogió sus pendientes de oro, los fundió y forjó un becerro de oro, una estatua, un ídolo. Y el pueblo comenzó a danzar a su alrededor y a exclamar: «Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». Deténganse. Simplemente deténganse y piensen en lo que está ocurriendo aquí. Estas personas vieron con sus propios ojos las 10 plagas. Atravesaron el Mar Rojo dividido por un suelo seco. Cada mañana comían pan que caía del cielo. Oyeron la voz de Dios desde el monte Sinaí tan claramente que rogaron que no les hablara así de nuevo. Estuvieron al pie de una montaña que literalmente temblaba y humeaba por la presencia de Dios. Y en 6 semanas, fundieron sus joyas en forma de vaca y comenzaron a adorarla. Este momento destruye una de nuestras convicciones más arraigadas, que si la gente ve suficientes pruebas, creerá, que si son testigos de suficientes milagros, permanecerán fieles. La cantidad de milagros no produce fe. Los milagros no transforman el corazón. Uno puede ver a Dios partir el mar un lunes y fundirse un ídolo el martes. Porque el problema nunca fue la falta de pruebas. El problema fue la condición del corazón. Y observen la elección de la imagen. Los israelitas no inventaron un nuevo Dios. Hicieron un becerro, el toro sagrado de Egipto, Apis, asociado a la diosa Hathor. Los dioses entre los que crecieron en la esclavitud. Cuando la presión se hizo insoportable, cuando la espera se prolongó, no se aferraron a algo nuevo. Se aferraron hacia atrás, a lo viejo, a lo egipcio, a lo familiar. Esto es lo que hace del becerro de oro un evento tan devastador. No fue solo idolatría, fue una regresión. Fue la prueba de que incluso estando a la sombra del monte Sinaí, mientras el humo de la presencia de Dios aún colgaba sobre sus cabezas, el anhelo por Egipto, por la antigua identidad, por los viejos dioses y la vieja mentalidad, era más fuerte que el anhelo por la libertad. Cuando Moisés descendió y vio el becerro, estrelló las tablas de piedra contra el suelo. El pacto fue roto antes de que pudiera ser ratificado. Dios los llamó un pueblo de dura cerviz, como un toro obstinado que se niega a aceptar el yugo. Pero gracias a la intercesión de Moisés, Dios no los destruyó, los perdonó. Las tablas fueron escritas de nuevo, el pacto fue renovado, pero el patrón quedó establecido. Este pueblo no solo necesitaba una liberación milagrosa de Egipto, necesitaba una reestructuración interna completa. Y tal reestructuración no ocurre en un día, ni en una semana, ni siquiera en un año. Aquí es donde llegamos al punto de inflexión, al único evento que convirtió un viaje de 11 días en una sentencia de 40 años. Y aquí es apropiado recordar el principal enigma de nuestra investigación. ¿Por qué Dios, que demostró repetidamente su poder, permitió que una sola decisión, tomada en la frontera sur de la tierra prometida, le costara a toda una generación 40 años? ¿Qué había de tan grave en esa decisión? Historiadores y teólogos han ofrecido diferentes respuestas a esta pregunta. Algunos enfatizan el aspecto legal. El pueblo violó el pacto, Dios cumplió las consecuencias anunciadas. Otros ven en esto una decisión pedagógica. Sin 40 años de preparación, la nueva generación estaba condenada a repetir los errores de sus padres. Otros ven en este evento algo paradójico. El destino de toda una generación fue quizás la respuesta más honesta que Dios pudo dar a su propia elección. Pues ellos mismos dijeron que querían morir en el desierto, y Él tomó sus palabras en serio. Todas estas versiones existen en la literatura académica, y todas contienen parte de la verdad. 2 años después de salir de Egipto, los israelitas llegan a Cades Barnea, en la frontera sur de la tierra prometida. Podían ver sus contornos en el horizonte. La meta estaba justo frente a ellos. Moisés envió a 12 exploradores, uno de cada tribu, a inspeccionar Canaán. Estuvieron ausentes 40 días.
Cuando regresaron, trajeron un racimo de uvas tan enorme que 2 hombres adultos tuvieron que cargarlo en un palo entre ellos. Imaginen esta escena. 2 hombres caminan, doblados bajo el peso, y entre ellos, en un palo de madera, un solo racimo de uvas. También trajeron granadas e higos. Para un pueblo que solo había comido maná durante 2 años, este era un argumento tangible, jugoso, contundente. La tierra prometida no es un cuento, es real, es rica, y está aquí, cerca. La tierra es buena, informaron los exploradores. Realmente mana leche y miel. Pero luego vino la palabra que destruyó a toda una generación. Sin embargo, el pueblo que habita allí es fuerte. Las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Y vimos allí a los hijos de Anak, gigantes. Observen el detalle más importante. Los 12 exploradores coincidieron en que la tierra era buena. Cada uno de ellos vio las uvas, la leche y la miel. Los hechos no se disputaron. Lo que los dividió no fue lo que vieron. Los dividió la forma de interpretar lo que vieron. 10 exploradores miraron la evidencia y vieron derrota. 2 miraron la misma evidencia y vieron victoria. La misma tierra, los mismos gigantes, el mismo Dios. Conclusiones completamente diferentes. Porque la diferencia nunca estuvo en los datos, estuvo en el lente de la percepción. Y el lente estaba determinado por quienes creían ser. 10 de los 12 exploradores pronunciaron las palabras que revelan la profundidad de su autoimagen quebrantada. Éramos a nuestros propios ojos como langostas. Así éramos también a los ojos de ellos. Langostas. Después de todo lo que Dios había hecho, se miraban a sí mismos y veían insectos. Esta no era una evaluación militar. Era una crisis de identidad. No dijeron, los gigantes son demasiado fuertes para Dios. Dijeron, nosotros somos demasiado pequeños. 400 años de esclavitud los habían convencido de que no eran nada, y ninguna cantidad de milagros fue suficiente para cambiar esa convicción. Porque la convicción no vivía en sus cabezas, vivía en el centro mismo de su ser. Era parte de lo que se sentían desde su nacimiento. Solo 2 exploradores, Josué y Caleb, vieron de otra manera. La tierra por donde pasamos para reconocerla es en gran manera buena, dijeron. Si el Señor se agrada de nosotros, nos introducirá en esta tierra. No temáis al pueblo de esta tierra. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. La reacción del pueblo: querían apedrear a Josué y a Caleb. Querían matar a los únicos 2 que decían la verdad. Y luego pronunciaron las palabras que sellaron su destino. Elijamos un capitán y volvamos a Egipto. De vuelta a Egipto. Después de las plagas, después del Mar Rojo, después del maná, después de la voz de Dios desde el monte Sinaí. Querían elegir un nuevo líder y regresar a la esclavitud. Y entonces Dios dijo, ¿hasta cuándo este pueblo me ha de irritar? ¿Y hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Esta no es la voz de un tirano enfurecido, es la voz de un padre afligido. ¿Cuántos mares más debo partir? ¿Cuántos milagros más debo hacer? ¿Cuántos panes más del cielo por la mañana antes de que confíen en mí? Y entonces vino la sentencia. Ninguno de los que vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han escuchado mi voz, verá la tierra que juré dar a sus padres. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Vuestros hijos andarán errantes en el desierto 40 años, y llevarán el castigo de vuestra infidelidad hasta que vuestros cuerpos perezcan en el desierto. Conforme al número de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día. 1 año por cada día de exploración. Una matemática devastadora en su simetría. Pero aquí es donde comienza lo más importante de nuestra investigación. ¿Por qué de esta manera? ¿Qué hay detrás de este juicio? La respuesta superficial, Dios los castigó por desobediencia, es cierta, pero incompleta.
En esta historia hay varias capas que la mayoría de la gente nunca ve, y cada una de estas capas revela algo nuevo sobre la naturaleza misma del evento. La primera capa, crisis de identidad. Siglos de esclavitud quebraron no solo los cuerpos, quebraron la forma en que estas personas se percibían a sí mismas. No podían conquistar la tierra porque no podían imaginarse como conquistadores. Miraban a los gigantes y se sentían insectos. Esto no era cobardía en el sentido habitual de la palabra. Era un pueblo psicológicamente fracturado por siglos de opresión, hasta el punto de que literalmente no podían imaginarse como otra cosa que no fuera víctimas. Y ningún milagro externo podía cambiar inmediatamente lo que se había construido durante siglos desde dentro. Dios no podía desprogramar 400 años de la mente de esa generación, pero podía criar a una generación completamente nueva, nacida en el desierto, alimentada con el pan celestial que no conocía un solo día de esclavitud, y darle una identidad no empañada por el recuerdo de las cadenas. La segunda capa, el peligro de un tipo particular de incredulidad. Es importante entender, Israel no fue juzgado por ignorancia, no por no conocer a Dios. El juicio vino porque conocían a Dios, habían visto su poder con sus propios ojos, y aún así se negaron a confiar en Él. Esta es una categoría fundamentalmente diferente. La incredulidad más peligrosa no es la que proviene de la ignorancia. La incredulidad más peligrosa es la de quien se ha encontrado con Dios una y otra vez, ha visto su acción repetidamente, y aún así dice, pero tal vez no funcione. Pero tal vez los gigantes sean más fuertes. Pero tal vez esta vez Él no nos proteja. La tercera capa. Dios protegió a Israel de sí mismo, un pueblo de antiguos esclavos, psicológicamente quebrados y espiritualmente inmaduros, lanzado a la batalla contra endurecidos guerreros cananeos. No es una conquista. Habría sido una masacre. Ante la primera resistencia seria, habrían caído en pánico. Ante el primer revés, se habrían rendido y entregado como prisioneros o huido al desierto. Algunos investigadores de los textos bíblicos plantean la versión de que los 40 años de vagar fueron, en cierto sentido, un acto de protección, no solo de castigo. A veces la negativa que se siente como rechazo es, en realidad, protección. A veces la demora que se percibe como castigo es preparación. A veces Dios no te deja entrar a la tierra prometida, no porque se haya olvidado de ella, sino porque sabe que aún no eres la persona capaz de vivir en ella. La cuarta capa, la lección de la dependencia diaria. El maná no caía porque Israel estuviera en el desierto. Caía para enseñarle algo concreto. La vida proviene de la palabra de Dios, no de la tierra. En Egipto dependían del faraón. En el desierto aprendieron a depender de Dios. Y esta lección no se podía aprender en un aula. Había que vivirla día tras día, año tras año, década tras década, hasta que los nuevos reflejos desplazaran a los antiguos. La quinta capa es la más contracultural, el peligro del bienestar. Moisés advirtió directamente a la nueva generación en el libro de Deuteronomio. Cuando comas y te sacies, y edifiques buenas casas y habites en ellas, y cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, y tu plata y tu oro, entonces se enaltecerá tu corazón, y te olvidarás del Señor tu Dios. El desierto enseñó a Israel que es más fácil buscar a Dios cuando no tienes nada que cuando lo tienes todo. La privación nos lleva de rodillas. La abundancia adormece nuestra dependencia de Él. El desierto eliminó todas las distracciones, todas las falsas fuentes de seguridad, todos los apegos rivales, y dejó a Israel a solas con Dios. Y en eso consistía todo el propósito. La sexta capa trasciende a Israel hacia el espacio profético. El número 40 nunca es casual en el texto bíblico. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí. El profeta Elías caminó 40 días hasta el monte Horeb. Nínive recibió 40 días para arrepentirse. Jesús ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio.
El número 40 en las Escrituras es siempre un umbral. Un período de prueba y transformación que precede a algo nuevo. Los 40 años de Israel en el desierto fueron, en ese sentido, no solo un evento histórico, sino también un patrón profético, una plantilla que se repetiría en la historia de la salvación y que apuntaría, en última instancia, a esa misma prueba en el desierto de Judea, donde Jesús enfrentó las mismas tentaciones a las que Israel no pudo resistir, y venció donde ellos cayeron. Ahora analicemos qué sucedió realmente durante esos 40 años, porque la mayoría de la gente imagina 40 años de silencio, 40 años de ausencia de Dios, que dio la espalda y se alejó. Nada podría estar más lejos de la verdad. La columna de nube nunca se fue. 40 años, cada día, una manifestación visible de la presencia de Dios pendía sobre el campamento. La nube de día, protección contra el sol abrasador del desierto, que podía matar a un hombre en pocas horas. El fuego de noche, luz en la oscuridad del desierto, donde la temperatura caía en picado. Cuando la nube se movía, ellos desmontaban el campamento y se movían. Cuando se detenían y levantaban sus tiendas. Cada día, todo lo que tenían que hacer era alzar la vista, y allí estaba Dios. Está aquí. No se había ido. El maná no cesó. 40 años, Dios preparó el desayuno para todo un pueblo. Cada mañana, sin excepción, el pan aparecía en la tierra. En el desierto, donde nada crece, millones de personas comían cada día. Esto no es abandono. Es una fidelidad implacable, obstinada, diaria, que no depende del comportamiento de aquellos a quienes se les es fiel. Y aquí hay un detalle casi increíble. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 4. Vuestro vestido no se ha envejecido sobre vosotros, ni vuestro pie se ha hinchado en estos 40 años. Sus sandalias duraron 40 años. Su ropa no se desgarró. 4 décadas en un desierto hostil y las leyes ordinarias del desgaste y la destrucción simplemente fueron suspendidas. Piensen lo que esto significaba en la práctica. Cada vez que miraban sus suelas, cada vez que se ponían el manto, llevaban un milagro sobre sí. Un recordatorio vivo y tangible. Dios no se había olvidado de ellos, ni siquiera en los detalles. Ahora, la escala. Los investigadores estiman la población del campamento israelita en el desierto entre 1,5 millones y 2 millones de personas. Para alimentar a tal cantidad en el desierto, el maná diario debía cubrir un área enorme. Proporcionar agua, comida y organización a una ciudad móvil de ese tamaño, en condiciones donde la supervivencia era fundamentalmente imposible, sin intervención externa, eso en sí mismo desafía cualquier analogía histórica ordinaria. No era una pequeña partida nómada al aire libre. Era una de las comunidades organizadas más grandes del mundo antiguo, mantenida en existencia únicamente por la mano de Dios. Y Dios lo hacía cada día, sin una sola omisión. 14.600 días seguidos. Este no es el comportamiento de un Dios que le da la espalda a su pueblo. Es el comportamiento de un Dios obsesiva, implacable y obstinadamente fiel, incluso cuando la gente no lo merece. Incluso cuando se quejan del mismo maná con el que Él los alimenta. Incluso cuando lo acusan de intentar matarlos, precisamente en el lugar donde Él los mantiene con vida. Pero también hubo momentos terribles, testimonios de que Dios no es indiferente a lo que sucede en los corazones de las personas. La rebelión de Coré. 250 ancianos desafiaron la autoridad de Moisés, y la tierra se abrió y los tragó vivos. Las serpientes ardientes fueron enviadas cuando el pueblo murmuró una vez más, aunque Dios también dio la cura. Una serpiente de bronce en un asta, a la que bastaba con mirar para sobrevivir. Siglos después, Jesús señalaría precisamente este símbolo de bronce como una imagen de su propia crucifixión. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también debe ser levantado el Hijo del Hombre. Y hubo el trágico fracaso del propio Moisés.
En las aguas de Meribá, cuando el pueblo exigía agua nuevamente, Dios le ordenó a Moisés que hablara a la roca. Pero Moisés, en un momento de agotamiento y furia, la golpeó con su vara y gritó: «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?». El agua brotó, pero Dios dijo: «Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los ojos de los hijos de Israel, no meteréis a este pueblo en la tierra que les he dado». Moisés, que se había enfrentado al faraón, Moisés, que había subido al Sinaí y hablado con Dios cara a cara, Moisés, que una y otra vez había intercedido por el pueblo cuando Dios quería destruirlo. Ni siquiera él entraría en la tierra prometida. Un momento de ira inapropiada. Un instante en que se atribuyó lo que pertenecía a Dios, y el más grande líder en la historia de Israel perdió el derecho a completar su obra. Esto nos dice dos cosas. Primero, Dios exige un estándar más alto a los líderes porque sus acciones lo representan ante los demás. Segundo, nadie, absolutamente nadie, está por encima de las consecuencias de sus decisiones. Año tras año la generación antigua se fue. Uno tras otro fueron enterrados en la arena, y a medida que se iban surgía algo nuevo. Sus hijos, nacidos en tiendas, criados con maná, que no conocían otra vida que el desierto y el Dios que los mantenía vivos en él, crecieron siendo personas de una naturaleza fundamentalmente diferente. No tenían recuerdos de Egipto, no tenían nostalgia de las ollas del faraón, no tenían un faraón interno susurrando que la esclavitud era más segura. Crecieron viendo moverse la nube de Dios delante de ellos. Crecieron recogiendo el pan celestial cada mañana. Crecieron sabiendo en lo más profundo de su ser que cada aliento les era concedido por la mano de Dios. En eso consistía todo el propósito. Dios no podía borrar 400 años de esclavitud de las mentes de los padres, pero podía grabar algo completamente diferente en los corazones de los niños. El desierto no era un yermo, era una incubadora, un lugar donde se formaba un nuevo pueblo con una nueva memoria, nuevos reflejos y una nueva identidad. Donde los padres veían una amenaza, los niños veían un día normal. Donde los padres se estremecían al recordar a los capataces egipcios, los niños solo conocían la nube y el fuego de Dios sobre sus cabezas. Precisamente esta diferencia de experiencia, acumulada durante 40 años, creó personas completamente distintas, no mejores por naturaleza, no más justas, pero formadas por un contexto diferente. El desierto no fue un castigo para los viejos, fue una escuela para los nuevos. En el desierto, Israel aprendió la comunidad. El tabernáculo estaba en el centro del campamento, y las 12 tribus se situaban a su alrededor en un orden estricto. Se movían juntos, acampaban juntos, adoraban juntos. En el desierto no había lugar para el individualismo. Solo se podía sobrevivir todos juntos o no sobrevivir en absoluto. Cuando una persona sabe que su supervivencia está ligada a la de la comunidad, se forma un tipo especial de solidaridad que no se puede crear de ninguna otra manera. Y esta identidad comunitaria, forjada en la adversidad compartida, se convirtió en el fundamento del pueblo que estaban construyendo. En el desierto, Israel aprendió a escuchar la voz de Dios. En Egipto estaban rodeados de ruido, los dioses de Egipto, la cultura del faraón, los valores de un imperio construido sobre el trabajo esclavo. En el desierto, todo eso fue arrancado como una capa vieja de yeso. Solo quedó el silencio. Y en ese silencio, Dios hablaba. El profeta Oseas, escribiendo siglos después, lo captó con asombrosa precisión. La llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Dios usa el desierto para hablar, para hacer de su voz la única voz, para que el hombre deje de oír el ruido de todo lo demás y comience a oír lo que importa. En el desierto, Israel aprendió su tiempo. Y esta es quizás la lección más difícil de todas. Vivimos en un mundo de lo instantáneo. Mensajes instantáneos, respuestas instantáneas, satisfacción instantánea de cualquier deseo. Pero Dios no funciona según nuestro horario.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, dijo por boca de Isaías. A veces, el camino más largo es el único camino que te llevará allí, como la persona adecuada. A veces, la demora no es un castigo, sino una preparación que hace alcanzable el objetivo mismo. A veces, 40 años en el desierto no son tiempo perdido, sino la única manera de llegar a ser lo que se debe ser. 40 años después, el panorama había cambiado por completo. Moisés está en las llanuras de Moab. Tiene 120 años. Mira a través del río Jordán hacia la tierra de Canaán. La generación que salió de Egipto se ha ido. Todos, sin excepción, están enterrados en el desierto, exactamente como Dios había dicho. Ante Moisés hay un nuevo pueblo, endurecido por el desierto, formado por la dependencia de Dios. Listo. Moisés pronuncia sus últimas palabras, el libro de Deuteronomio, uno de los discursos de despedida más poderosos de la historia humana. Les recuerda todo, las plagas, el mar, el maná, el becerro de oro, Cades Barnea, los 40 años, no para despertar culpa, para que recuerden de dónde vinieron. Y advierte, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra, no digas en tu corazón, por mi justicia me ha traído el Señor a poseer esta tierra. No es por vuestros méritos, es por su promesa y su gracia. Luego llegó el momento que es difícil leer sin un nudo en la garganta. Dios llevó a Moisés a la cima del monte Nebo y le mostró toda la tierra prometida, de norte a sur, de este a oeste. La colinosa Galilea, los bosques del Líbano, el centelleante mar muerto a lo lejos, el verde valle del Jordán abajo. 40 años de caminata y allí estaba, toda en una sola mirada. Todo por lo que había trabajado, todo por lo que había sufrido, todo en lo que había creído. Pero no se le permitiría poner un pie allí. Imagínense de pie en la cima de una montaña, viendo el cumplimiento del propósito de toda su vida desplegado ante ustedes como un cuadro, y sabiendo que sus pies nunca lo pisarán. Imaginen haber guiado a millones de personas a través de pruebas inimaginables durante 40 años y que les digan, hasta aquí llegarás. La Biblia dice que la vista de Moisés no se debilitó, ni su fuerza se agotó. No murió de vejez ni de enfermedad. Estaba tan fuerte como antes. Pero Dios dijo, es hora. Y Moisés obedeció. Por última vez obedeció. El más grande líder en la historia de Israel murió allí, en la montaña, con la tierra prometida llenando su vista, y Dios mismo lo enterró en una tumba que nadie encontró jamás. Como si Dios quisiera decir, este es mío. Israel lloró a Moisés durante 30 días, y luego llegó el momento de avanzar. El liderazgo pasó a Josué, uno de los 2 espías fieles, al hombre que, 40 años antes, había estado en Cades Barnea diciendo, podemos. Dios está con nosotros. 40 años esperó Josué esa hora. Vio morir a todos a su alrededor. Siguió creyendo cuando no había bases visibles para la fe, excepto una, la palabra de Dios. Y entonces llegó la hora. Las palabras de Dios a Josué resuenan a través de los siglos. Sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cuando Josué condujo al pueblo hacia el río Jordán, éste se abrió, exactamente igual que 40 años antes se había abierto el Mar Rojo. La nueva generación cruzó por el lecho seco, igual que lo hicieron sus padres. Pero esta vez no miraron atrás. El maná cesó al día siguiente. Durante 40 años el pan cayó del cielo, y de repente, sin aviso, dejó de hacerlo. Porque ya no era necesario. Estaban en la tierra. El tiempo de preparación había terminado. Había comenzado el tiempo de posesión. El sustento celestial dio paso a la abundancia terrenal tan pronto como el desierto cumplió su propósito. Y esta nueva generación hizo lo que a sus padres se les faltó valor para hacer. Lucharon, conquistaron, ciudad tras ciudad, batalla tras batalla. No porque fueran físicamente más fuertes, no porque fueran guerreros más hábiles,
sino porque habían sido forjados por el desierto, porque sabían quién era su Dios. Porque no tenían un Egipto al que regresar, ni un faraón en su cabeza diciéndoles que eran esclavos. Ahora debemos hablar de un hombre llamado Caleb, porque su historia es quizás la más inspiradora de este relato. Caleb fue uno de los 2 espías fieles en Cades Barnea. Cuando todos decían, no podemos, Caleb decía, ciertamente podemos. Por esa fe, Dios le preservó la vida. Pero Caleb aún tuvo que vagar 40 años por el desierto, junto a la generación que falló. No por su propia incredulidad, por la de otros. Vio cómo sus contemporáneos morían uno tras otro, año tras año. Los enterró. Siguió viviendo, siguió creyendo, siguió esperando. 40 años. Cuando finalmente comenzó la conquista, Caleb tenía 85 años. 85. La mayoría de la gente a esa edad busca descanso. Caleb buscaba una batalla. Fue a Josué y dijo palabras que aún hoy quitan el aliento. Dame esta montaña. No un valle, no una llanura, no un pedazo de tierra que alguien ya haya despejado. Quería precisamente esa montaña, aquella montaña específica donde vivían los gigantes, esos mismos hijos de Anac que 40 años antes habían aterrorizado a los demás espías. Y añadió, aún soy tan fuerte hoy como el día en que Moisés me envió. Como era mi fuerza entonces, así es ahora, para guerrear y salir y entrar. 40 años de desierto no debilitaron a Caleb, lo forjaron. Mientras la generación incrédula veía esos años como una sentencia de muerte, Caleb los veía como preparación. El mismo desierto, los mismos años, un resultado completamente diferente. Porque la diferencia nunca estuvo en el desierto. La diferencia estuvo en el corazón. Y Caleb recibió su montaña. La conquistó a los 85 años, a una edad en que la mayoría ya no cree que pueda suceder algo importante. La montaña con gigantes cayó ante un hombre que no permitió que el desierto matara su fe. Esta historia plantea una pregunta a cada uno, de la que no hay escape. ¿Estás ahora en un desierto? Tal vez llevas mucho tiempo allí. Tal vez te sientes olvidado. Tal vez has orado y nada cambiaba. Tal vez miras a tu alrededor y solo ves arena y silencio y te preguntas, ¿acaso Dios se acuerda de mí? Él se acuerda. Tal vez tu desierto es una espera, esperar a que se abra una puerta, que una oración reciba respuesta, que cambie algo que no ha cambiado por tanto tiempo que casi has dejado de creer que pueda cambiar. Tal vez tu desierto es una pérdida. Pérdida de un ser querido, pérdida de un sueño, pérdida de la vida que esperabas tener. Tal vez es soledad, enfermedad, fracaso, o esa sensación opresiva de que todos ya cruzaron su Jordán, mientras tú sigues atascado en la arena. Tal vez cargas con las consecuencias de la elección de otro, como Caleb, que tuvo que vagar 40 años por el desierto por el rechazo de una generación que se negó, no por el suyo propio. Si es así, la historia de Caleb fue escrita especialmente para ti. La fidelidad en el desierto ajeno no se pierde. Construye el carácter que necesitarás cuando llegue tu hora de tomar tu montaña. Acepta una idea. Cada desierto tiene una fecha de caducidad. 40 años es el desierto más largo en la Biblia, y aún así terminó. El Jordán se abrió. El maná cesó porque ya no era necesario. La tierra que fluye leche y miel era real, y la gente que sobrevivió al desierto entró en ella. Tu desierto no es para siempre, pero lo que haces en el desierto determina lo que sacarás de él. Caleb sacó fuerza. Los quejumbrosos no sacaron nada, ni siquiera salieron con vida. Y esto es especialmente importante en esta comparación. Caleb no fue librado del desierto. Pasó exactamente los mismos 40 años que todos los demás. Vio las mismas piedras, respiró el mismo polvo, durmió bajo las mismas estrellas. También fue difícil para él. Sin embargo, el resultado de su vida en el desierto fue diametralmente opuesto al de la mayoría.
El mismo desierto dio a unos muerte, a otro fuerza. La diferencia no estuvo en las circunstancias. La diferencia estuvo en lo que el hombre hizo con sus circunstancias dentro de sí. Caleb usó cada año de espera para hacerse más fuerte. Cada mañana con maná se levantaba no con queja, sino con gratitud. Cada nueva etapa la realizaba no como un prisionero cumpliendo condena, sino como un guerrero preparándose para su hora. El maná aún cae. La nube aún está aquí. Tus sandalias no se han gastado. Dios no te está castigando. Te está preparando. El desierto no es el destino. Es un campo de entrenamiento. Es el lugar donde Dios quita todo lo no esencial. Todas las ilusiones de autosuficiencia. Todos los apegos a lo que no puede sustentar. Todo el ruido que ahoga la voz tranquila, para que solo quede una cosa: tú y Él. Precisamente eso no se puede hacer en la prosperidad y la comodidad. Precisamente eso no se puede heredar. Solo se puede vivir. Pero esto es lo que debes decidir. ¿Serás de la primera generación o de la segunda? Pasarás tus años en el desierto quejándote, mirando atrás, anhelando las ollas de Egipto, ese dolor familiar que al menos es predecible. ¿O serás como Caleb, usando la espera para crecer, profundizando la confianza, convirtiéndote en la persona capaz de entrar en la tierra prometida y poseerla de verdad? Esta no es una pregunta retórica. Es una elección que no se hace una vez, sino cada día. Cada mañana, cuando despiertas en el desierto, decides quejarte del maná o recogerlo con gratitud. Mirar a la nube o mirar a tus pies. Esperar tu hora o gastar fuerzas tratando de volver a donde ya no se puede regresar. La diferencia entre 11 días y 40 años nunca fue la distancia. Fue el corazón. Por último, una imagen que vale la pena recordar. Cuando Josué hizo cruzar al pueblo el Jordán, Dios le ordenó elegir 12 hombres que tomaran 12 piedras del fondo del río y las apilaran en la orilla. Un monumento. Un montón de piedras. No una estatua, no una columna, no un palacio, solo piedras. Y Dios explicó por qué. Para que cuando mañana vuestros hijos pregunten qué son estas piedras, podáis decir: aquí Dios nos hizo pasar. Algún día mirarás atrás a este periodo de tu vida, a este desierto, esta espera, esta lucha, y apilarás tus propias piedras. Le dirás a alguien: aquí Él me sostuvo. Aquí Él me alimentó cuando no tenía nada. Aquí Él me llevó cuando no podía caminar. Aquí aprendí a confiar en Él. Aquí Él fue fiel, incluso cuando yo no lo fui con Él. Tu desierto no es el final de la historia. Es un capítulo que hace posible todo lo que viene después. El Dios que te sacó de tu Egipto es el mismo Dios que te introducirá en tu tierra prometida. El Dios que te alimentó con maná en el desierto es el mismo Dios que tiene leche y miel esperándote al otro lado. El Dios que estuvo contigo en el fuego de noche es el mismo Dios que peleará por ti a la luz del día. Han pasado 3000 años desde que el primer pueblo recorrió este camino. Pero algo no ha cambiado. Los desiertos aún existen. La gente aún se queja del maná que recibe. La gente aún mira atrás al Egipto del que fue sacada. Y la gente aún se para en el umbral de su Cades Barnea, mirando la tierra prometida, y dice: somos como langostas, no podemos. Pero también los Calebs aún existen. Gente que vivió 40 años en el desierto, y a los 85 pide que le den una montaña. Gente que permitió que la espera los hiciera más fuertes, no que los quebrara. Gente que al final del camino mira la distancia recorrida y apila sus piedras, no con amargura, sino con gratitud. 40 años de maná cada mañana. 40 años de nube de día y fuego de noche. 40 años de ropa que no se gastó. 40 años de presencia, constante, fiel, obstinada, inquebrantable presencia. Incluso cuando su pueblo se quejaba y murmuraba, y pedía volver a las cadenas. Si Dios fue tan fiel a un pueblo que lo puso a prueba 10 veces, Él será fiel contigo también.
Si Dios no se rindió con Israel en el desierto, no se rendirá contigo en el tuyo. Incluso en el desierto, Dios sacia. Incluso en la espera, Dios provee. Incluso en el silencio, Dios habla. Y al otro lado de tu desierto, hay una tierra que fluye leche y miel, con tu nombre escrito en ella. No mueras en el desierto, mirando atrás a Egipto. Cruza el Jordán, toma la montaña. Tus 40 años pueden terminar.